Bendiciones de lo alto. Sean todos muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor nuevamente por este espacio, por este tiempo, por la nueva oportunidad que nos da el Señor de acercarnos a su palabra, a su consejo, a la sabiduría de lo alto. Mis amados, hoy continuamos dando una mirada a los proverbios y comenzaremos con el capítulo 23. Estaremos reflexionando desde el verso 1 hasta el verso 14, siempre dándole gracias al Señor, porque después de una semana complicada, difícil, aunque muchos todavía están enfrentando un sinnúmero de situaciones desagradables, como falta de energía u otras cosas parecidas también, le damos gracias al Señor en medio de todo. Le damos gracias al Señor porque nos ha guardado, nos ha protegido, y hoy nuevamente estamos en esta hermosa serie, una mirada a los proverbios, y siempre hay sabiduría, siempre hay consejo, siempre hay esas gemas preciosas que encontramos en la Escritura. Voy a dar lectura y luego le pedimos al Señor su bendición, su guía, su dirección. Le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de poder entender su palabra y las fuerzas para poder vivir su palabra. Así que damos lectura, versículo 1 al 14, Proverbios 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos, Padre amado, que nos des la sabiduría, Señor, y que nos des el gozo, el deleite de poder disfrutar de esta porción de tu palabra. Señor, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, a caminar, Señor, en tu palabra, y para también ser instrumento en tus manos de llevar, Señor, este mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, en esta porción de la Escritura encontramos algo que es sumamente significativo y de lo cual tenemos que guardarnos todos, porque es un mal universal, es un mal general, y es la codicia, es la avaricia. Aquí vemos en este pasaje que se repite constantemente, reitera constantemente esa expresión. Solamente para recordar, verso 3 dice, no codicies. El verso 4 dice, no te afanes por hacerte rico. El verso 5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas? El verso 6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Así que constantemente está trazando una línea de pensamiento, un consejo
para todos nosotros, porque esa semilla de la avaricia está allí constantemente en nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que prestar mucha atención. Mire, el versículo 11, 12 y 13 nos habla de tres palabras a las cuales tenemos que prestar mucha atención. Primero nos da la razón, porque debemos de cuidarnos, porque el defensor de ellos es el fuerte, porque todo lo que hacemos, porque todo, inclusive lo que dejamos de hacer, porque lo que dejamos que gobierne nuestro corazón, ha de ser escudriñado por aquel que es el fuerte. Y también dice el verso 12, aplica tu corazón a la enseñanza, es decir, que nuestro corazón sea sensible, que nuestro corazón busque la enseñanza, que nuestro corazón trate de aplicar, de vivir lo que estamos aprendiendo. Y nuevamente, cuando tenemos esa disposición en nuestro corazón, pues va a ser un deleite escuchar las palabras. Dice, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Y también nos dice el verso 14, no rehúses corregir, no rehúses disciplinar, porque debemos de tener una vida disciplinada, debemos de inclusive aceptar la corrección cuando Dios está dirigiendo nuestra vida y ve que nuestros pasos se están desviando del camino. Entonces Dios nos corrige porque Él nos ama, no nos deja a la deriva, no nos deja en nuestras propias ideas, pensamientos y caminos, sino por el hecho de que nos ama profundamente, entonces nos corrige. Pero bien, mis amados, este término avaricia básicamente significa un afán desmedido de adquirir riquezas y atesorarlas. Todos somos testigos, es evidente, de que en cualquier momento, bien sea en tiempos de crisis, bien sea en tiempos de prosperidad, este es un mal latente, la avaricia, porque es un mal insaciable, no se cansa. El que tiene quiere tener más, y el que tiene más busca tener más todavía. Es un mal insaciable y por lo tanto debemos de tener mucho cuidado. Lo primero que vemos son las tentaciones de la avaricia, ¿no? Nosotros vemos en el verso 6 que dice de la siguiente manera, no comas pan con el avaro ni codicies sus manjares. Es decir, la avaricia en un principio se ve como algo delicioso, se ve como un manjar, se ve como una tentación, y adquirir algo y vivir solo y únicamente en un afán desmedido por acumular riquezas y atesorarlas, entonces se convierte en una gran tentación. Pero sabemos que después se convierte en algo amargo, ¿no? Primero se presenta como un manjar y luego es evidente que trae consigo gran amargura, ¿no? Lo segundo que vemos también son sus artimañas. Vemos en el verso 7a que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, aquel que está lleno de avaricia, aquel que ha dejado que esos manjares causen algún tipo de tentación y que no ha puesto, como dice el verso 2, un cuchillo a su garganta, es decir, que no ha ido resuelto, que no ha ido dispuesto a resistir esa tentación, entonces comienza a albergar pensamientos que para él van a ser algo que va a respaldar ese tipo de tentación. Le va a decir, tranquilo, no te preocupes, un poco más, no importa que tu vida y tus años sean depositados y gastados en eso, continúa adelante. Entonces en sus pensamientos continúa albergando todavía ese deseo insaciable que produce la avaricia, ¿no? Ya lo hemos visto al final del verso 3, que es algo engañoso, son pensamientos que se albergan y van engañando a la persona. Dice, porque es pan engañoso, aunque parece un manjar, si continúa
deleitándose en él, entonces en sus pensamientos va a terminar por afirmar y creer que es un pan deleitoso, pero es un gran engaño. También vemos, en tercer lugar, que nos roba entonces cuando caemos en la tentación de la avaricia, cuando se nos presenta como un manjar y cuando luego nos engaña en nuestros pensamientos. Dice el verso 8, dice, vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, como dice al final del verso 7, ha continuado trabajando en él y le está diciendo, come, come, bebe, deleítate, sáciate, y va a continuar allí, pero va a traer consecuencias en la vida. Lo primero que le va a robar es pues la verdad, porque está engañado en sus pensamientos, en su corazón. Hay nuevas metas que van en contra del propósito de Dios. No es malo querer vivir bien, no es malo trabajar, esforzarse para adquirir propiedades o cosas, ¿sí? Lo malo es que en nuestro corazón y en nuestros pensamientos seamos controlados y que toda nuestra vida sea gastada y desgastada solo con el propósito de continuar adquiriendo con desmedida intención el adquirir riquezas solo y únicamente para acumular y acumular y acumular. Por lo tanto, lo segundo que nos roba es la paz. Es algo directamente proporcional. Si no caminamos en la verdad, pues no vamos a caminar en paz. Siempre va a estar allí esa inquietud, siempre va a estar allí ese deseo de insatisfacción, siempre va a estar allí presente eso que nos gobierna y que nos controla y que hace que perdamos inclusive la salud, hace que perdamos la perspectiva, hace que perdamos todo lo que Dios ya nos ha dado. Lo que también perdemos como consecuencia es el gozo, es la alegría, es el hecho de deleitarnos en lo que Dios nos ha provisto, bien sea mucho, bien sea poco. Y también nos roba el contentamiento. ¿Sí? Es básicamente algo directamente también relacionado con la avaricia, porque aquella persona que se llena de avaricia es porque ha perdido el contentamiento en lo que Dios le ha dado y lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces esa insatisfacción pues le lleva a estar constantemente lleno de esa insatisfacción, no está contento con nada, quiere tener más y allí entonces está controlado, pierde la alegría, pierde la paz y pierde la verdad. Así que en ese caso, en esa situación, se necesita disciplina, disciplina para aplicar a nuestro corazón la enseñanza, nuestros oídos a la palabra de sabiduría y no rehusar cuando somos corregidos, ¿no? Mire, el Señor Jesucristo lo expresó de esta manera y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, menciona toda avaricia. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues, vean la lista, lo terrenal en vosotros, y comienza a describir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y dice, y avaricia, que es idolatría. Así que la avaricia no es simplemente un pecado más, es básicamente comparado con la idolatría, porque entonces el deseo y el anhelo de querer tener más se convierte en nuestro Dios. Y ahí entonces la persona quiere adorar a Dios, pero también quiere adorar a las riquezas, y el Señor lo expresó muy bien, que no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, en este caso ese deseo, esa avaricia por querer tener y tener más. También, mis amados, esto nos lleva a entender
que ese punto de avaricia es básicamente incredulidad, porque no creemos que Dios nos va a proveer lo necesario para nuestra vida, no creemos que Dios va a cumplir sus promesas, no creemos que Dios nos va a guardar, no creemos que Dios nos va a proveer, y entonces comenzamos nosotros a elegir nuestro propio Dios y vamos en un afán, en una lucha encarnizada y desmedida por querer tener más y más y más. Así que no solamente es producto de la falta de contentamiento en lo que Dios da, sino esa insatisfacción demuestra que hay idolatría y que hay incredulidad. Y ya para ir terminando, mis amados, en Primera de Timoteo capítulo 6, dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10 dice así. Presten mucha atención. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento en Dios, contentamiento en lo que Dios provee. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En medio de esta crisis que se ha presentado, en medio de esta tormenta que ha tocado aquí en las costas de la Florida, tenemos que ser agradecidos. Dios nos ha provisto, Dios nos ha guardado, tenemos que estar contentos porque el Señor ha tenido cuidado de nosotros, pero también tenemos que tener cuidado a las advertencias del Señor. Dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es la codicia, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que ahí vemos la conclusión de un corazón extraviado que lo único que le importa es tener y querer y tener y tener y tener más. Y vemos, hermanos, en medio de este huracán, lo frágiles que somos. Vemos que lo que tenemos no es nada, en un momento podemos perderlo todo. Vemos que el único que nos puede dar la paz, el gozo y la alegría es el Señor, y vemos que no hay que poner nuestra confianza en los bienes materiales porque nos sacian, son perecederos, y debemos de fijar nuestra mirada en lo eterno, en lo permanente, y así entonces, como dice al final de este verso, no ser traspasados de muchos dolores, es decir, no sufrir las consecuencias terribles y dolorosas que es alejarnos del Dios que nos provee y ir en pos de los ídolos de nuestro propio corazón, allí incluyendo la codicia, la avaricia. Así que, mis amados, que Dios guarde nuestro corazón, que prestemos atención a la palabra de Dios, que reflexionemos en medio de todo lo que ha sucedido, que solo lo espiritual permanece, que solo el fundamento en nuestro Señor es eterno, que solo Él es el que sacia, que toda nuestra confianza debe estar depositada en Él. Hemos visto lo terrible, lo limitado, lo finitos, lo frágiles que somos, pero también vemos a la luz de la palabra el Dios poderoso, grande, misericordioso y proveedor que tenemos. Así que guardemos nuestro corazón y que confiemos completa y absolutamente en el Dios de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos
lo frágiles que somos, lo limitado que somos, Señor, pero gracias por recordarnos que tú eres un Dios que tiene cuidado de nosotros, que tú eres un Dios proveedor y que solo, Señor, tú sacias, que solo, Señor, tú eres el Dios de verdad, el Dios de paz, el Dios de gozo. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a estar contentos con lo que tú provees, Señor, a estar contento con lo que tú nos has dado, Padre amado. Y confiar, Señor, que tú continuarás guardando nuestras vidas, porque así tú lo has prometido. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que esta tu palabra sea de gran fortaleza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, qué gozo, qué alegría volver a comunicarnos a través de este medio. Así que le invitamos, como cada miércoles, una mirada a los proverbios. Y de la misma manera, cada domingo continuamos adorando, celebrando y gozándonos en la presencia de Dios, juntos, unánimes, como así Dios espera y como así Dios nos ha mandado. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.